Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos y amigos, es un gran gozo estar compartiendo la palabra del Señor en esta hora. Los bendigo en el nombre del Señor rica y abundantemente. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual tenemos la esperanza y la fe, en la cual pues es decir de que es lo mejor que nos puede suceder para los que practicamos la santidad, mas para los que no practican la santidad están muertos y se irán a condenación. Sin más preámbulo, me voy a la palabra del Señor en este momento y me voy a apoyar en una de las cartas del apóstol Pablo, en el capítulo 8 de la carta de los Romanos, versículo 1 en adelante, que dice la palabra diciendo de esta manera, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Voy a orar. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, bendigo tu nombre, Señor amado. Te doy la honra, la gloria, la alabanza, Señor, porque tú eres grande y poderoso, mi Señor. Porque miramos un nuevo día, la luz admirable, un día, tu luz, un día en la cual podemos sentir en el Espíritu que tú estás con los que te temen. Señor amado, te suplico que te glorifiques en la vida de mis hermanos y de los amigos que no te conocen, solamente han escuchado tu nombre, mas no te conocen. El propósito de esta palabra es para que nosotros conozcamos quién eres tú, amado Dios, oh Altísimo. Sea cancelado todo poder de las tinieblas en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea cancelado todo mover de las tinieblas en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz, en el Calvario. A ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor amado, y glorifíquese en esta palabra. Amén y amén. Ok. Aquí el apóstol Pablo expresa estas palabras, pero no por su propio intelecto humano. Quiero que entiendan esto, de que toda la palabra del Señor fueron escritas por los hombres terrenales, pero usados y guiados por el Espíritu Divino de Dios. De esa manera, porque si tú dices yo sé leer la palabra del Señor, pero no la vives, estás en algo que no le agrada al Señor. Y dice la palabra así. Dice, el apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué me quiere decir lo que dice el apóstol Pablo con las palabras reveladas del Espíritu Santo? En el momento que tú comienzas a caminar con Cristo, aceptas a Cristo, tiene que menguar tu carne. En la cual, porque en el momento que tú satisfaces la carne, el espíritu mengua. Mas cuando tú le das más importancia a lo del espíritu, la carne mengua. En el momento que tú comienzas a decir
ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero si tú haces cosas carnales, eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque en el momento que tú comienzas a hablar de la carne. Comienzas, porque a decir de la carne, porque en tu corazón está fijado las obras de la carne y no las obras del Espíritu. Mas cuando tú comienzas a hablar y salen palabras en el Espíritu, comienzas a caminar agradándole al Señor, que Dios es Espíritu. Porque en el momento que dice Jesús ante la samaritana, dice, es necesario que adoren a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Esas palabras le dijo el maestro a la mujer samaritana, y nos la dice a nosotros, porque nosotros somos extranjeros. Y el samaritano significa extranjero del pueblo de Dios, escogido por Dios. ¿Quién es el pueblo escogido por Dios? Israel. De ahí vinieron las 12 tribus. De ahí, de las 12 tribus, en una de las tribus de Judá vino Jesús, en el cual viene con descendencia carnal judía, pero los samaritanos era una mezcla de judíos y otro pueblo en el cual podemos entender que los samaritanos tenían una mezcla de gentil y judío. Entonces, por eso Jesús dijo que era necesario, diciéndole a ella, porque siendo extranjera en lo judío, porque mitad, en el cual hoy en día no se ve la diferencia si tú eres judío o no eres judío, eres gentil o eres medio gentil y medio judío, en el cual no hay diferencia. Eso vino Jesús a quebrantar lo que los judíos tenían, esos sus perjuicios, en el cual pues nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos enseña la palabra y nos habla de esa manera. Siguiendo la palabra dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué me ha librado de la ley y de la muerte? Porque él estaba en la ley, era un estudioso, a eso se refiere, en el cual él decía, me ha librado de la ley de la muerte. ¿Por qué de la ley de la muerte? En el momento que tú te comienzas a ser un religioso, el apóstol Pablo fue el perseguidor de la iglesia fuertemente, en el cual pues Dios, Jesús lo escogió como instrumento escogido, a pesar que era perseguidor de los cristianos. Cuando comenzó el cristianismo a seguir a Cristo, cristianos viene siendo la palabra seguidores de Cristo, en el cual podemos entender de que el apóstol Pablo dice, me ha librado de la ley, en el cual la ley es aquello de que los sacerdotes practicaban y hablaban al pueblo judío, pero en el momento que ellos decían tales cosas, pero ellos no lo hacían. Entonces por eso Jesús tuvo grandes enfrentamientos con los sacerdotes, en el cual le decía, Jesús les habló fuertemente, que les decía, hipócritas, hipócritas. ¿Por qué? Porque la hipocresía de ellos decían de que tenían que hacer las cosas bien el pueblo, pero ellos no lo hacían. Ese es el problema de hoy en día, que hoy en día tú te jactas con los estudios que tienes y dices, yo soy mejor que los demás. Estás comparándote como los sacerdotes, fariseos y saduceos y todos los religiosos, en el cual si tú eres un religioso, déjame decirte, te amo en el nombre del Señor, de que te vas a perder.
porque la religión te va a matar. La religión y la letra te mata, dice el apóstol Pablo también. Por eso se refiere y dice ese versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos damos cuenta la importancia de que debemos de andar en el Espíritu, no en la carne. En el momento que tú comienzas a caminar en el Espíritu, tienes una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No los vas a ver, pero lo vas a sentir en tu vida. Pero cuando tú llevas una religiosidad en el cual dice, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia, después de la iglesia tengo que ir al supermercado, y haciendo planes de la carne, eso no le agrada al Señor. Pero cuando eres del Espíritu, tú comienzas, tengo tiempo para dedicarle al Señor primero. Es ahí donde te vas convirtiendo al Espíritu. Pero cuando tú te levantas y dices, ay, tengo que hacer algo, tengo que hacer cosas que no me va a alcanzar el tiempo para ir a la iglesia. ¿Cómo está eso? En el momento que tú haces eso, el problema está de que tú estás en la carne, en la cual te atan las cosas terrenales, cosas carnales, en la cual no puedes saber quién es Dios. Has escuchado de Dios, te han predicado de Jesús, pero no lo conoces. Ese es el problema en el cual nosotros debemos de importar, porque yo también necesito que entender y quién es Jesús. ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Por qué predico en el nombre de Jesús? Todo eso es importante en nuestra vida. Pero cuando tú comienzas a hacer cosas que ya, ejemplos que te dije, no estás agradando al Señor. Siguiendo la palabra, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor habla en esta hora, la palabra? No me miren a mí, porque yo soy humano y puedo errar, puedo tener errores. No me miren a mí, miren al Señor. Yo solamente presto el tiempo para poder llevar el mensaje de salvación, la salvación no de tu carne, sino que de tu alma. Esa es la importancia del Evangelio, de que te salves. Porque ¿de qué me sirve estar bien gordo en la carne y estoy débil en el Espíritu? El día que te mueras te vas a ir al infierno.
Pero cuando tú le dedicas tiempo para el espíritu, para tu alma, vas a estar en paz y con la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas hay un enemigo que lucha por tu alma, en el cual se llama Satanás. Satanás, que viene traducido siendo adversario de Dios, en el cual cuando tú comienzas a caminar conforme a los rudimentos de este mundo, te doblegas ante la voluntad de Satanás y no ante Dios. Siguiendo la palabra dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Wow! Santo. Si no tienen el Espíritu de Dios, no es de él. Ponte a pensar en lo que dijo Jesús en el capítulo 7, 23, si no me equivoco: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. De repente tú dices: yo he hecho fuera demonios en el nombre de Cristo. Pero el Espíritu, ¿qué Espíritu tienes? ¿En qué nombre? Porque en los tiempos postreros se levantarán falsos anticristos y harán milagros. Y la gente se admirará. Y tú crees de que eres de Cristo. Pero en el momento asegúrate, y debemos de asegurarnos y ser cuidadosos en el espíritu, porque dice que tienen que ser pesados los espíritus, si son de Dios o no. Los demonios creen porque fueron creados por Dios. Los demonios se convirtieron en demonios porque eran ángeles. Pero por su rebeldía y por ponerse al lado del adversario Satanás, se volvieron demonios. Y creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Dice Santiago. ¿Por qué tiemblan? Porque el Espíritu Santo me hace entender que tiemblan porque viene ya el juicio para todos ellos. El sufrimiento en el lago de fuego, reservado para Satanás y sus ángeles, dice en la palabra del Señor. Y más aquellos que no quieran reconocer al Señor y doblegarse y humillarse ante Dios, van a ir de compañía con los demonios. Pero mientras que desde Caín que murió, desde Caín hasta el último asesino están en el infierno. Y el infierno sirve para atormentarlos temporalmente. Dice el apóstol Pedro de que 1000 años es un día de Dios. Nos damos cuenta cuántos días fue hecha la creación ante Dios, porque no existe tiempo. El apóstol Pedro nada más lo hace para que uno lo entienda. Pero Dios vive en la eternidad. No existe día. Y no hay necesidad de luz del sol o de la luna. Porque la gloria de Dios alumbra todo en la eternidad. Y así será con los que vayamos
por fe vayamos y estemos con Cristo. Será todo borrado, una nueva tierra. Nuestro tabernáculo de reunión va a ser Cristo, el Cordero. En el momento que debemos de comenzar a saber quién es Dios, quién es Jesús, ¿de verdad estamos haciendo la voluntad del Señor o no? Para saberlo, debes de renunciar al pecado. Es lo primero que tienes que hacer. Es lo primero que podemos hacer. Renunciar al pecado. Día tras día, decir no al pecado. Y santificarnos. Ayunando, orando, leyendo la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele, que nos haga entender la palabra, pero que nos la haga entender no para debatir, no. ¿Qué es lo que pasa? De que muchos hoy en día debaten porque lo han hecho como un negocio o como un compromiso. Pero no es así, hermano. No es así, pastor. No es así, evangelista. No es así, maestro. No es así. No. Tiene que ser, el evangelio tiene que llevarse con amor a toda criatura. Y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para poder ir, tenemos que tener una comunión con el Señor y ser mandados por Él en el tiempo del Señor. No vayas a correr de que hoy recibiste a Cristo y mañana ya vas a ir a... No, tienes que esperar y escuchar la voz de Dios, que te digan, ya es el momento de que prediques. Ya es el momento de que comiences a decir, soy cristiano, que no te avergüence. El apóstol Pablo dice, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nos damos cuenta qué terrible es para nosotros decir, yo predico en el nombre de Jesús y no lo conozco. Y que nos diga el Señor ese día, no los conozco. ¿De dónde vienen? ¿En qué nombre sacaron demonios? Sería duro. Estamos en tiempos finales. Hermanos y amigos, sé que el Señor se glorificó en esta palabra. Los bendigo en el nombre del Señor. Hagamos las cosas bien si queremos ser salvos. Ahora, si no quieres ser salvo, compórtate de igual manera. Pero lo único que te voy a decir, que si no haces la voluntad de Dios, te vas a ir al infierno. Es lo único que te puedo decir. Ahora, amigos, ustedes han escuchado de Dios, pero no lo conocen. El escuchar de Dios para conocerlo, hay una gran diferencia. Te invito a que repitas esta oración, reconociendo al Señor como tu único y suficiente Salvador y renunciando a la idolatría, tu amigo católico. Te digo de que la idolatría no te va a salvar, la brujería no te salvará, te condena. Y repitan esta oración, y todo aquel que está en pecado también, reconociendo que Cristo es el Señor. Y digan de esta manera, Señor Jesús, levanten su mano en reverencia al Señor. Póstrense. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Y en esta hora me arrepiento. Con mi corazón en la mano, te lo entrego.
límpialo. Te pido, Señor, que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado mi nombre del libro de la vida. Enséñame a conocerte. Espíritu Santo, enséñame a conocerlo. Ven a mi vida. Te doy gracias, Padre, por haber matado a tu Hijo Jesús a la cruz por causa de mis pecados. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a orar por ustedes. Padre amado, poderoso Dios, tú que vives y reinas por siempre y para siempre. Tú eres grande y poderoso, Señor amado, y glorifícate. Glorifícate en la vida de mis hermanos. Guíalos, te lo suplico. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima. Amén. Bendiciones.